Luis Dalaglio con nosotros. ¿Cómo andas, Luis? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, un placer Luis, recibirte. la verdad que, Gracias por venir. impresionante el esfuerzo, los conozco a vos, te conozco hace mucho tiempo, así que Yo soy nuevo. muchas No felicitaciones. tenías canas. No, vos sos más joven. Claro. No tenías canas. No teníamos ganas. Pero viste cuando te dicen estás igual. Sí, una mentira grande como una casa. Pero bueno. Pero bueno, mientras te sea pasaron los compartida la mentira y nos mentimos juntos, no hay años. problema. Aparte de dos tipos exitosos. Sí, además, no nos vamos a andar tirando las cartas entre gitanos. Más bien. Mejor no contemos ciertas Por cosas. supuesto. Luis, bueno, Sí. nada, lo primero para preguntarte a vos es cómo ves el panorama político, esto de la particularidad de la provincia de Córdoba con un gobierno fuerte, con una gestión fuerte, pero con la sombra permanente de la Libertad Avanza ahí y muchos amenazando, diciendo que puede ser la que tenga posibilidades de cambiar el signo político. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, mira, en realidad, primero Córdoba siempre tiene una centralidad por la importancia de las elecciones nacionales. Córdoba, en términos nacionales, es una provincia liberal y en términos provinciales es una provincia progresista con un componente conservador, pero que fundamentalmente siempre tiene un componente que tiene que ver más con el desarrollo y entonces localmente siempre elige modelos políticos que estén, digamos, dentro de esa matriz. Nacionalmente hoy lo que está en juego fundamentalmente es qué va a pasar con el país, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el presidente, qué va a pasar con este nubarrón que tiene hoy la Argentina con mucho malestar a nivel nacional. Nosotros venimos registrando una caída ya bastante importante hace 3 meses. Hemos registrado la última gran caída ahora en el mes de abril, que bueno, ya prácticamente todas las consultas están dando los mismos niveles de malestar, pero lo más importante de eso y lo que nosotros venimos diciendo es, más que mirar lo cuantitativo, es decir, el número de malestar, hay que ver qué tipo de vínculos se está planteando entre la sociedad y el presidente Javier Milei. Y ahí es donde nosotros estamos poniendo el foco, porque Milei ya tuvo mala imagen, o crecimiento de mala imagen, o de desconformidad o de desaprobación antes de las elecciones. Ya tuvo una caída bastante importante cuando apareció el tema Libra, a principios del año pasado. Ahí registramos una caída muy grande nosotros, que coincidió incluso con las inundaciones en Bahía Blanca. Ahí apareció por primera vez un tema de crítica, que es la insensibilidad de Javier Milei, ¿no? Que bueno, que apareció en ese momento, pero que quedó dando vuelta, y que obviamente cuando vuelven a aparecer temas como los del PAMI, discapacidad, bueno, esa insensibilidad empieza a transformarse en otro concepto que aparece espontáneamente en la encuesta, que es crueldad, ¿no? Pero te devuelvo a este otro tema, que es el tema del vínculo. Nosotros decimos, bueno, hasta acá el malestar que estaba, digamos, atomizado, que, digamos, participaban distintos ejes dentro de ese malestar, el malestar económico, el malestar con el estilo de gobierno, con un montón de elementos que empezaron a aparecer, como el tema de la corrupción, que hizo pico en abril. Bueno, nosotros decimos ese malestar se ha moralizado y aparece el tema de la corrupción como el principal tema que se nos disparó en abril. Y es como que mucha gente se encontró, o que el tema de la corrupción catalizó todo ese malestar que estaba disperso, se unificó, y hoy existe un malestar también desde el punto de vista de un reproche moral, ¿no? Que hasta acá estaba tenue, estaba dando vuelta, aparecía, pero la expectativa en que fuera a aparecer, digamos, los resultados en la economía local estaba latente. No aparecen los resultados en la economía local de los argentinos, aparecen los temas de corrupción, y obviamente esto empieza a modificar el vínculo, porque además hay una cosa, Daniel. Javier Milei ya empieza a tener su propio pasado. Cuando él empezó, justificaba muchas cosas en el pasado de la Argentina, en los presidentes anteriores, y eso le daba, digamos, una perspectiva de cara al futuro. Pero ahora es tu propio pasado el que te empieza a condenar. Es tu propio pasado el que empieza a hablar. Y es tu propio pasado el que empieza a tener valor político. Por eso también esto es lo que lo complica aún más la situación de Javier Milei, y nosotros decimos, guarda, no es el número, es el vínculo que se está constituyendo entre el presidente y
la sociedad. Y decimos eso porque en las características de ese vínculo, vos podés decir, bueno, che, el vínculo hoy pasa por una expectativa económica que no está funcionando. Bueno, vos decís, bueno, le ponemos plata en el bolsillo de la gente, funciona. Saca la maquinita, la pones a generar plata, le pones a la gente plata en el bolsillo. En muchas ocasiones se hizo eso. Hoy no es el remedio. Hoy hay una cuestión, y aprovechando que se cumple un aniversario de la muerte del Papa Francisco, el Papa Francisco decía, hoy la crisis no es ni política ni ideológica, es moral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad la gente se ha cansado. Hoy ningún dirigente político supera el 50% de imagen positiva a nivel nacional. La gente se cansó de que los conduzcan o tener representantes que no sean dignos de esa representación. Y esto me parece que es el punto de inflexión, y no ya caigo sobre Javier Milei, sobre la generalidad de la dirigencia política. Y esto está proyectando un escenario que no es que Kicillof haya crecido, sino que ha caído mucho Milei, y plantea un escenario electoral de cara al año que viene, que hoy es más opinión electoral que intención de voto, en donde Milei aparece perdiendo con Kicillof, ¿no? El hecho de que no se realice, no sé si lo has medido, te consulto, pero que no se realice obra pública, por ejemplo, ¿tiene algún impacto en la imagen del presidente? No particularmente, porque es un combo, digamos, y lo que estaba, digamos, esto es una cadena en donde esa cadena tenía una secuencia que sostenía la legitimidad del presidente. Estaba la estabilización de la economía, el planteo ético de juzgar a la casta, ¿sí? Y la posibilidad de una reactivación económica hacia el futuro. Esa cadena con una narrativa, por supuesto, de cambio. Esa narrativa fue la que fue perdiendo centralmente vigencia o efectos. Lo de la no obra pública, los ajustes que se fueron haciendo, en muchos casos estuvieron justificados o entendidos o planteados en el marco de lo que había que hacer. Sí, era necesario, en muchos casos te decían esto. Pero no era gravitante. Empezó a ser gravitante cuando empezó a afectar el trabajo, la paralización de la economía. Porque esto es así, a vos te sacan primero la capacidad de ahorro, después la capacidad de consumo, después la capacidad de llegar al fin de mes, y ya pasó en Argentina en otro tiempo, donde las provincias tuvieron que emitir cuasimonedas para poder pagar el sueldo. Es decir, si esto sigue así, es un caminito que te digo, bueno, ya hay municipios de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, leía no hace mucho el artículo en La Voz del Interior, que estaban pensando ya en emitir cuasimonedas. Algo que los más jóvenes por ahí no se acuerdan, pero SECOR, LECOR, federales, etcétera, eran las monedas de cada provincia que valían menos que el peso, pero que permitía seguir dándole movimiento a la economía local. Y con todo eso, el fantasma del 2001, ¿no? Que sobre todo para la política sigue tan fresco como en aquel momento, y la búsqueda de soluciones para no caer en eso. Sí, yo creo que siempre que el tema es decir, la gente quedó claro que no es destituyente. Es decir, el argentino no es destituyente, ya pasó en el 2001. No es bueno para la gente que los procesos institucionales se interrumpan. Si eso está en la cabeza de alguien, es de alguna especulación política. No creo que esté en la cabeza de la gente. La gente quiere que Milei resuelva los problemas que se comprometió a resolver. Va a seguir de alguna manera esperando que este proceso de alguna manera funcione. Si no, bueno, ya tendrá la oportunidad y la posibilidad de votar el año que viene y cambiar si tiene que cambiar, ¿no? ¿Y Córdoba? ¿Cómo es la situación de Córdoba, del gobierno provincial? Cuando los problemas, esto funciona así, cuando los problemas, habitualmente, los más intensos son los problemas nacionales y los problemas cotidianos, ¿no? Es decir, los problemas locales. Esto significa que las provincias siempre quedan en el medio, y si no tienen episodios así extraordinarios, las provincias transitan un camino menos tensionado, si se quiere. Si no tenés un gran problema de seguridad, si no tenés un gran conflicto social, si no tenés problemas para pagar los sueldos, las provincias funcionan. Y si además, en mayor o menor velocidad, mantenés un ritmo de obra pública, de novedades, de iniciativas, etcétera, te permite entrar dentro de cierta expectativa de la gente de continuidad, ¿no? En este caso, Martín Yardora. Cuando eso no ocurre, es decir, cuando tenés episodios fuertes, bueno, es cuando empiezas, por ejemplo, dejás pagar los sueldos o tenés un conflicto social como los que teníamos en la década pasada o en la anterior. Bueno, obviamente esas cosas te traían los nubarrones hacia la provincia, pero si no,
entre el bache y la estabilidad transita la vida de los argentinos. Obviamente la inseguridad está en el medio, y la inseguridad es un tema de ocupación y preocupación de la provincia. Mientras no tengas un episodio importante, 3 de diciembre del 2013, los acuartelamientos que ocurrieron en aquel entonces, o por ejemplo cuando se amotinaron los policías, los presos en la ex cárcel de San Martín, no me acuerdo si fue en el 2013 también, o en qué año fue. 2005. No, 2005, 2006. Fue el gobierno de la Sota. Pero bueno, por ahí, olvida, no me acuerdo. Digo, si no tenés grandes episodios que te pongan a la seguridad como un tema fuerte, el tema de Blas, por ejemplo, que también fue un tema de mucha centralidad noticiosa, o un caso de corrupción extraordinario, bueno, la provincia transita, digamos, en un plano un poco más, entre comillas, menos tensión, no de más tranquilidad, sino menos tensión. Y sí se tensionan los extremos, entre el bache y la estabilidad, ¿no? Siempre está entre medio de esas dos, porque salís de la calle y, bueno, tenés que funcionar en una ciudad que debe funcionar. Claro. Y tenés que tratar de llegar a fin de mes. Bueno, entonces, bueno, funciona más o menos así la cosa. Ahora, la particularidad de Córdoba, por lo menos visto desde acá, desde adentro, es que me parece que estas gestiones han aprendido con los años y ahora hay un trabajo mucho más conjunto de provincia, municipios, que hace que difícilmente algún municipio quede a la deriva y tenga que recurrir a definiciones impensadas, porque el gobierno de la provincia está llevando un control continuo de la situación. Y me parece que también en los distintos ámbitos, vos mencionabas el motín y cuántas cosas que hemos vivido, y hoy hay como un trabajo mucho más presente, más atento, ¿no? Quizás, como decía recién, por la experiencia de lo que ocurrió en años anteriores. Mira, toda propuesta política tiene un activo político, ¿no? Puede haber alguna fuerza política, por ejemplo el mileísmo, el activo político era el cambio. Sí. En el caso del peronismo de Córdoba, es la certeza. Okay. Vos podés estar más de acuerdo, menos de acuerdo, podés criticar muchos aspectos del gobierno de José Manuel de la Sota, de Juan Schiaretti, de Martín Zarzora. Lo que no se puede discutir es que este es un modelo político que en situaciones de tensión, de crisis y demás nacionales supo generar certezas. Y ese activo político en el marco de crisis nacionales gravita mucho más fuerte. Entonces, se dejan de lado discusiones más políticas, si querés, y se empieza a priorizar por parte de la gente si lo que nacionalmente entra en crisis, se llena de incertidumbre, las sociedades, ¿qué hacen? Se abrazan a lo que tienen seguro. Entonces ahí la certeza, ese activo político, empieza a tener un valor especial. Entonces, desde ahí, desde ese activo político, más la posibilidad de mantener a una provincia como Córdoba, que no es fácil gobernar la provincia de Córdoba, porque además tenés muchas Córdoba dentro de la provincia. Entonces tenés idiosincrásicamente muchas particularidades, tenés regiones económicas con un montón de particularidades, y además tenés una tradición, una génesis del cordobés que te va a pedir siempre estar. Si vos decís, che, ¿cómo está Córdoba? La ciudad de Córdoba. Y bueno, si la comparás, podés tener críticas respecto de la gestión municipal. Ahora la ponés en contexto con otras ciudades y vas a decir, Córdoba está que brilla. ¿Por qué? Porque Córdoba es un tipo el cordobés es un tipo que autoexige muchísimo el mantenimiento de la ciudad. La principal obra pública de una ciudad es el mantenimiento. Entonces, cuando entra un poco en crisis, eso obviamente se vuelve, se convierte en un malestar. Pero te decía, independientemente de todo eso, el cordobés sabe que el peronismo de Córdoba no va a cometer ninguna locura. Y va siempre a tener algún mecanismo para poder afrontar los procesos de crisis. Y eso ya, es lo que vos decías recién, lo valida con la experiencia. Y cuando vos tenés un proceso de incertidumbre a nivel nacional, obviamente vas a cuidar lo que te está generando algún tipo de certeza. No lo vas a poner en crisis, digamos. Luis, te quiero agradecer, sé que tenías poquito tiempo, también te comprometo para más adelante, porque te vamos a necesitar mucho para que nos vayas dando contexto de cómo viene el panorama electoral, así que muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, Luis. Chicos. Gracias a ustedes. Luis Dallaglio con nosotros, consultor, analista político en la mesa de Política Córdoba Verde.